¿Alguna vez te has preguntado qué hace Dios cuando un pueblo se aleja de Él, pero aún existe esperanza? La historia del profeta Joel no es solo un relato antiguo, es un mensaje poderoso y urgente para nuestros días. A través de imágenes impactantes, como una devastadora plaga de langostas y una nación en ruinas, Dios habla directamente al corazón de su pueblo, llamándolo al arrepentimiento sincero y a un regreso genuino a su presencia. Joel nos muestra que el juicio de Dios nunca es el final de la historia. Detrás de cada advertencia hay una invitación, y detrás de cada llamado al arrepentimiento hay una promesa de restauración. Este libro profético revela el carácter de un Dios justo, pero también misericordioso, dispuesto a sanar la tierra, restaurar lo perdido y derramar su espíritu sobre todos aquellos que se vuelven a Él de corazón. En este video vamos a recorrer la historia del profeta Joel, entender su contexto, su mensaje y las promesas que siguen vigentes hasta hoy. Prepárate para descubrir cómo el día del Señor no es solo un día de juicio, sino también un día de salvación, esperanza y renovación espiritual. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu manera de ver las pruebas, el arrepentimiento y la fidelidad de Dios. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios sigue restaurando lo que parecía perdido. Ahora sí, acompáñame a conocer la historia de Joel, el profeta del arrepentimiento y de la restauración de Israel. Joel aparece en la narrativa bíblica sin grandes presentaciones, y curiosamente, eso ya revela mucho sobre su misión. No hay largas genealogías ni títulos llamativos. El mensaje va directo al punto, como quien dice, enfócate en lo que está por venir. Él profetiza en Judá, en un tiempo donde el pueblo aún mantiene rituales religiosos, pero el corazón ya está lejos. Es allí donde el juicio de Dios comienza a ser anunciado con seriedad y compasión. Joel no habla para asustar, sino para despertar al arrepentimiento. Y, seamos honestos, ese llamado sigue siendo actual. Joel no surge para agradar ni entretener. Su voz nace de la urgencia. Es como una alarma que suena antes de una tormenta. El pueblo necesitaba entender que el día del Señor no era un concepto simbólico, sino una realidad que se aproximaba. Ignorar las señales sería caminar a ciegas. Joel entiende que advertir también es amar, aunque incomode. En la vida práctica, esto se parece mucho a decir una verdad difícil a alguien que queremos, sabiendo que el silencio podría causar más daño. Lo interesante es que Joel no se queda en los errores externos. Él va directo al núcleo del problema, el corazón. Para él, el arrepentimiento no es un acto teatral ni un ritual vacío, sino un cambio real de dirección. No basta con parecer espiritual, es necesario transformarse. Es como comprar libros de crecimiento personal y nunca leerlos. Joel deja claro que Dios no se impresiona con apariencias, sino con decisiones sinceras, y ese entendimiento abre la puerta a la restauración. Aunque anuncia el juicio de Dios, Joel jamás transmite desesperanza. Al contrario, él entiende que el juicio no es el final, sino un punto de inflexión. Donde hay confrontación, también hay oportunidad. Él habla porque sabe que, después del arrepentimiento, viene la sanidad. Es como una cirugía necesaria. Duele, asusta, pero salva. Joel actúa como un mentor sabio que no suaviza el diagnóstico, pero tampoco abandona al paciente. Otro detalle poderoso es que Joel no dirige su mensaje solo al pueblo común. Él llama a líderes, sacerdotes y autoridades. Esto rompe la idea cómoda de que la responsabilidad siempre es del otro. El día del Señor alcanza a todos. En términos prácticos, esto nos enseña que liderar no reduce la responsabilidad, la multiplica. En casa, en el trabajo o en la fe,
Quien lidera debe ser el primero en practicar el arrepentimiento y buscar la restauración. Así, Joel se presenta como un profeta de equilibrio, firme sin ser cruel, esperanzador sin ser ingenuo. Él prepara el corazón del pueblo para entender que el juicio de Dios no es el cierre de la historia, sino el inicio de algo mayor. Se está trazando un camino que comienza con conciencia y culmina en el derramamiento del Espíritu. Pero antes de llegar a ese punto, el escenario histórico será sacudido por una crisis profunda. Y es ahí donde la calamidad entra en escena. El escenario cambia de forma abrupta, casi como un golpe inesperado. Joel describe una calamidad que no deja margen para interpretaciones suaves. Una plaga devastadora de langostas arrasa la tierra, los campos y la esperanza del pueblo. No es solo una crisis agrícola, es un colapso total del sustento diario. El pan falta, el vino escasea y la alegría se apaga. En ese contexto, el juicio de Dios deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia tangible. Cuando la seguridad se rompe, el corazón humano queda expuesto. Las langostas no llegan de forma silenciosa. Avanzan como un ejército organizado, imparable, consumiendo todo a su paso. Joel usa esta imagen porque sabe que el pueblo entiende bien el lenguaje de la pérdida. No hay refugio ni estrategia humana capaz de detenerlas, y aquí surge una verdad incómoda. Muchas veces, Dios permite que las estructuras que nos sostienen se derrumben para revelar en qué realmente confiamos. La calamidad no surge por casualidad. Prepara el terreno para el arrepentimiento. Históricamente, Judá dependía de la tierra para sobrevivir. Cuando los campos mueren, la economía, la alimentación y la estabilidad social se ven afectadas al mismo tiempo. Joel no minimiza el desastre, él lo describe con crudeza porque negar la realidad no trae restauración. Es como alguien que evita mirar su cuenta bancaria después de meses de descontrol financiero. La sanidad empieza cuando se encara el problema de frente. La calamidad obliga al pueblo a detenerse y reflexionar. Espiritualmente, la plaga funciona como un espejo. Lo que ocurre afuera refleja lo que ya estaba ocurriendo dentro. Joel enseña que el juicio de Dios no siempre llega con fuego del cielo. A veces llega en forma de escasez, silencio y frustración. Es ese momento en que nada parece funcionar. En la vida cotidiana, esto se parece a cuando una persona insiste en un camino errado hasta que todo comienza a romperse. Relaciones, paz interior, propósito. La crisis revela la necesidad de cambio. La reacción inicial del pueblo es el lamento, y Joel no lo condena. Llorar también es parte del proceso, pero él deja claro que el dolor, por sí solo, no transforma. La calamidad solo cumple su propósito cuando conduce al arrepentimiento genuino. No se trata de lamentar las consecuencias, sino de revisar las causas. Aquí entra una aplicación práctica. Momentos de crisis son oportunidades para avaliar hábitos, decisiones y prioridades, en vez de apenas buscar culpados. Así, la devastación provocada por las langostas no es el final de la historia, sino el punto de inflexión. La tierra vacía, los campos secos y el silencio forzado preparan el escenario para algo más profundo. Joel guía al pueblo a entender que detrás del desastre hay un llamado, y detrás del juicio de Dios hay un propósito mayor. La calamidad abre una puerta que solo puede cruzarse con un corazón dispuesto. Porque el verdadero problema no está en los campos, sino en el espíritu. Joel deja claro que la destrucción no puede ser interpretada solo como un evento natural. La plaga de langostas es una señal, una advertencia que apunta a algo más profundo. Cuando todo se pierde, surge la pregunta inevitable: ¿qué está intentando decir Dios? Aquí,
El juicio de Dios no aparece como castigo arbitrario, sino como una llamada urgente a despertar. La destrucción sacude las certezas falsas y obliga al corazón a escuchar. Sin ruido, sin distracciones, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. Espiritualmente, la devastación revela lo que estaba oculto. Joel enseña que muchas crisis externas reflejan un abandono interno. El pueblo seguía con rituales, pero había perdido la esencia. El arrepentimiento entonces se vuelve innegociable. Es como una casa con paredes bonitas, pero con cimientos agrietados. Tarde o temprano, algo se va a romper. La destrucción no llega para humillar, sino para revelar la urgencia de reconstruir desde adentro. Joel invita al pueblo a reinterpretar el dolor. En lugar de verlo como derrota, él lo presenta como una oportunidad de retorno. La falta, el vacío y la frustración funcionan como maestros severos, pero honestos. El juicio de Dios no busca destruir identidades, sino restaurarlas. En la vida práctica, esto se parece a cuando alguien pierde un empleo y en medio del caos descubre que estaba viviendo sin propósito. El dolor abre espacio para decisiones nuevas. El mensaje de Joel es directo. Ignorar la advertencia sería repetir el error. La destrucción solo cumple su función cuando produce arrepentimiento sincero. No se trata de remordimiento pasajero, sino de cambio de rumbo. Joel apunta que Dios no quiere lágrimas vacías, sino corazones rendidos. Es como pedir perdón sin cambiar de actitud. Las palabras pierden valor. La verdadera transformación comienza cuando se reconoce la raíz del problema. En este punto, Joel comienza a introducir de forma sutil la esperanza, porque donde hay conciencia, también hay posibilidad de restauración. La destrucción no es el último capítulo, sino el prólogo de algo nuevo. El pueblo aprende que el silencio de la tierra es un llamado a escuchar la voz de Dios. En términos prácticos, esto invita a momentos de pausa, apagar el ruido, reflexionar, escribir decisiones, redefinir prioridades. Así, la devastación espiritual prepara el terreno para una respuesta colectiva. Joel no permite que el pueblo se quede paralizado en el miedo. Él los empuja a entender que el juicio de Dios es una advertencia amorosa antes del día del Señor. El corazón empieza a ser confrontado y el escenario está listo para una convocación pública. Porque ahora ya no basta entender el mensaje. Es hora de responder a él con acciones concretas. Después de interpretar la destrucción, Joel no permite que el pueblo se quede solo en la reflexión. Él hace un llamado claro, directo y colectivo al arrepentimiento. No es una invitación opcional, es una convocatoria urgente. Joel entiende que el tiempo de observar ya pasó. Ahora es momento de responder. El juicio de Dios había expuesto la herida y el único camino hacia la sanidad era volver el corazón a Dios. La espiritualidad deja de ser privada y se vuelve comunitaria. Joel convoca a todos, ancianos, niños, sacerdotes y líderes. Nadie queda fuera. Esto rompe la ilusión de que algunos están exentos del cambio. El arrepentimiento verdadero no se delega, se vive. Joel insiste en que no basta rasgar las vestiduras, es necesario rasgar el corazón. Es como pedir perdón en voz alta, pero seguir alimentando las mismas actitudes en silencio. Dios no busca demostraciones externas, busca honestidad interna. El ayuno, el llanto y el lamento aparecen como herramientas, no como fines. Joel enseña que las disciplinas espirituales solo tienen valor cuando alinean el corazón. Ayunar sin cambiar la mentalidad es como limpiar el exterior de una casa llena de desorden por dentro. El arrepentimiento auténtico produce humildad, sensibilidad y disposición para escuchar. En la práctica, esto puede significar apartar tiempo para reflexionar, escribir errores, pedir perdón y ajustar decisiones concretas. Joel
también deja claro que Dios es sensible a un corazón quebrantado. El juicio de Dios no anula la misericordia, al contrario, la activa. Él describe a Dios como clemente, compasivo y lento para la ira. Esta revelación cambia la motivación del arrepentimiento. No es miedo, es confianza. Así como una persona busca un médico confiable para tratar una enfermedad grave, el pueblo es llamado a volver a un Dios que sabe restaurar. En este punto, el mensaje de Joel se vuelve profundamente práctico. Arrepentirse implica detener hábitos, revisar alianzas y redefinir prioridades. No es solo sentir culpa, es cambiar de dirección. En la vida diaria, esto se parece a cancelar compromisos que drenan la fe, ajustar rutinas, elegir mejor lo que se consume, libros, contenidos, conversaciones. La restauración comienza con pequeñas decisiones consistentes. El llamado de Joel no termina en el altar, se extiende a la vida cotidiana. Él prepara al pueblo para entender que esta respuesta colectiva abrirá algo mayor. El arrepentimiento sincero crea el ambiente para la intervención divina. Algo está por venir, algo que marcará la historia de Judá. Porque cuando un pueblo se humilla, el día del Señor deja de ser solo amenaza y empieza a revelar una promesa escondida. Joel introduce el día del Señor con un tono solemne, casi pesado, como quien sabe que está anunciando algo imposible de ignorar. No se trata de una fecha en el calendario, sino de un tiempo de intervención directa de Dios en la historia. El juicio de Dios alcanza su punto máximo aquí, no como amenaza vacía, sino como realidad inevitable. Joel describe este día como cercano, urgente, a la puerta. El mensaje es claro: postergar decisiones espirituales tiene consecuencias. La imagen que Joel utiliza es impactante. Un ejército poderoso, disciplinado, que avanza sin resistencia. Nada lo detiene. Esta metáfora comunica que el día del Señor no puede ser enfrentado con fuerza humana. Estrategias, alianzas y religiosidad superficial no funcionan. El pueblo comprende que no hay escapatoria si el corazón no cambia. Es como intentar frenar una tormenta con las manos. La única salida es buscar refugio. Joel no presenta el día del Señor solo como destrucción, sino como revelación. Ese día expone lo que realmente fue construido sobre fundamentos sólidos y lo que era ilusión. El juicio de Dios separa apariencia de verdad. En la vida cotidiana, esto se parece a una crisis que revela quién realmente está a un oso lado y o que era apenas conveniencia. Lo que no es auténtico cae, lo verdadero permanece. Este anuncio genera temor, pero no parálisis. Joel sabe que el miedo puede ser un catalizador cuando apunta hacia el camino correcto. El día del Señor obliga al pueblo a decidir: persistir en la resistencia o rendirse en arrepentimiento. No hay zona neutral. Así como una persona decide cambiar de vida tras un diagnóstico grave, el pueblo es llamado a reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Joel también deja entrever que el día del Señor no es solo juicio, sino oportunidad. Dentro del mismo evento existe una bifurcación: condenación para la obstinación y restauración para la humildad. Esto cambia completamente la perspectiva. El mismo fuego que consume la paja purifica el oro. La diferencia no está en Dios, sino en la respuesta del corazón humano. Con esto, Joel prepara el terreno para una revelación inesperada. Después de describir el juicio, él comienza a hablar de promesas. El día del Señor, que parecía solo oscuridad, empieza a abrir espacio para luz. El juicio de Dios no es el punto final, sino la antesala de algo mayor. Y justo cuando el pueblo espera castigo, una palabra de restauración empieza a surgir. Después de tanta advertencia, Joel sorprende al pueblo con una mudanza de tono. Donde antes había amenaza, ahora surge promesa. Dios no se queda en el juicio de Dios.
Él avanza hacia la restauración. Joel anuncia que aquello que fue destruido no quedará en ruinas para siempre. La tierra volverá a producir, la escasez dará lugar a la abundancia y la vergüenza será reemplazada por gozo. El mensaje es claro: el arrepentimiento abre puertas que parecían cerradas. Joel describe la restauración de manera concreta, casi palpable. Habla de trigo, vino y aceite, elementos del día a día. Dios no promete algo etéreo, sino una transformación visible. Esto enseña que la restauración no ocurre solo en el espíritu, también toca la vida práctica. Así como una economía familiar se reorganiza después de una crisis, Dios muestra que puede reconstruir lo que parecía perdido. Nada se restaura por accidente, todo responde a una decisión. La clave de esta promesa está en la respuesta del pueblo. Cuando hay arrepentimiento sincero, la intervención divina se manifiesta. Joel deja claro que no fue la fuerza humana la que trajo el cambio, sino la gracia de Dios. El juicio de Dios había detenido el avance. La restauración ahora libera el flujo. Es como corregir la rota de un barco. No se necesita un nuevo océano, solo un nuevo rumbo. Uno de los aspectos más impactantes es la frase: restauraré los años que comió la langosta. Aquí, Joel toca una herida profunda: el tiempo perdido. Dios no promete solo compensar el futuro, sino redimir el pasado. En la vida real, esto se refleja cuando alguien decide cambiar y con el tiempo ver relaciones sanadas, oportunidades surgiendo, propósito siendo redefinido. La restauración también cura la memoria. Joel conecta la restauración con identidad. El pueblo deja de sentirse abandonado y vuelve a reconocer a Dios como proveedor y protector. El día del Señor, que antes parecía una amenaza constante, ahora se transforma en un marco de esperanza. La presencia de Dios deja de ser temida y vuelve a ser deseada. En términos prácticos, esto se traduce en confianza renovada, paz interior y disposición para avanzar sin culpa. Sin embargo, Joel deja claro que esta restauración es solo el comienzo. Hay algo aún mayor en el horizonte. La provisión material prepara el corazón para una bendición espiritual más profunda. El pueblo aprende que Dios no restaura solo campos, sino personas. Y cuando la tierra vuelve a florecer, el espíritu también se prepara para recibir algo que cambiará generaciones. Un derramamiento del espíritu sin precedentes. Después de hablar de campos restaurados y alegría renovada, Joel eleva la conversa a un nivel aún más profundo. Él anuncia algo que trasciende lo material. El derramamiento del Espíritu no se trata de una bendición limitada a un grupo selecto, sino de una promesa expansiva. Dios declara que su Espíritu será derramado sobre todos. El mensaje rompe paradigmas y redefine la relación entre Dios y el pueblo. La restauración ahora alcanza el interior del ser humano. Joel menciona hijos, hijas, ancianos y jóvenes, dejando claro que nadie queda fuera. Esto es revolucionario para su tiempo. El Espíritu ya no estaría reservado solo para profetas o líderes. El juicio de Dios había expuesto la necesidad. El Espíritu ahora trae capacidad. En la práctica, esto enseña que Dios equipa a quienes Él llama. No importa la edad o el pasado, lo que importa es la disposición del corazón. El derramamiento del Espíritu trae revelación, sueños y visión. Joel describe una espiritualidad viva, activa, participativa. No es una fe pasiva, sino una relación dinámica. Es como encender una luz en una habitación oscura. Todo cambia. En la vida cotidiana, esto se refleja cuando una persona comienza a discernir mejor sus decisiones, entende su propósito y pasa a agir con más clareza y coraje. Este derramamiento también responde al arrepentimiento previo. Joel muestra que el Espíritu
no ignora la transformación del corazón. El orden importa. Primero viene el retorno, luego la capacitación. El juicio de Dios había confrontado. Ahora el Espíritu consuela y fortalece. Es como un entrenamiento después de una rehabilitación. El cuerpo curado ahora puede ser fortalecido para nuevos desafíos. La promesa del Espíritu prepara al pueblo para enfrentar tiempos difíciles. Joel no promete una vida sin conflictos, sino una vida con dirección. El día del Señor sigue siendo una realidad, pero ahora el pueblo no está desprotegido. En términos prácticos, esto nos enseña a buscar sensibilidad espiritual, momentos de oración, lectura consciente, silencio intencional. No se trata de religiosidad, sino de conexión. Con esta promesa, Joel amplía la visión del futuro. El Espíritu no es el final del proceso, sino el equipamiento para lo que vendrá. Algo aún más grande se aproxima, y el pueblo necesitará discernimiento. El derramamiento del Espíritu abre los ojos para entender señales que antes pasaban desapercibidas. Porque cuando Dios habla, también advierte, y los cielos comienzan a anunciarlo. Joel eleva novamente o tom dá narrativa e direciona o olhar do povo para algo que ultrapassa a terra. Ele fala de sinais nos céus, eventos que rompem a normalidade e despertam temor e curiosidade. O sol escurecido e a lua em sangue não são apenas imagens poéticas, são alertas visuais de que o dia del Senhor se aproxima. O juízo de Deus ganha uma dimensão cósmica, mostrando que toda a criação responde ao agir divino. Nada acontece isoladamente quando Deus intervém. Esses sinais funcionam como avisos antecipados, não como espetáculos. Joel ensina que Deus comunica antes de agir plenamente. O problema é que nem todos estão atentos. Muitas vezes, os sinais estão diante dos olhos, mas o coração permanece distraído. Na prática, isso se parece com ignorar sintomas claros de exaustão emocional até que o corpo colapse. Las señales no vienen para asustar, sino para preparar. Joel conecta las señales celestiales con el arrepentimiento. No aparecen por casualidad. Surgen para provocar reflexión y decisión. El cielo habla cuando la tierra guarda silencio. El juicio de Dios se manifiesta de forma visible para llamar al pueblo al alineamiento. Así como las señales en el camino advierten sobre curvas peligrosas, estas señales indican que el rumbo necesita ser ajustado antes de que sea demasiado tarde. También hay una dimensión de esperanza en estas manifestaciones. Aunque sean aterradoras, las señales confirman que Dios sigue teniendo el control de la historia. El caos no es aleatorio. O día del Señor no surge no como un colapso sin sentido, sino como parte de un plan mayor. Esto trae consuelo. Incluso cuando todo parece derrumbarse, hay dirección. La fe madura cuando aprende a interpretar las señales en lugar de negarlas. En la vida cotidiana, estas señales nos invitan a la vigilancia. Joel no fomenta un miedo excesivo, sino una conciencia espiritual. Esto puede aplicarse mediante hábitos sencillos. Reflexionar sobre los acontecimientos, buscar entendimiento antes de reaccionar y alinear las decisiones con valores sólidos. La restauración comienza cuando la persona aprende a discernir el tiempo en el que vive y actúa con sabiduría, no por impulso. Así, las señales cósmicas no cierran el mensaje, amplían el horizonte. Joel prepara al pueblo para comprender que el actuar de Dios también implica justicia futura. Los cielos anuncian algo que aún será plenamente revelado. El juicio de Dios continúa su curso, ahora dirigido más allá de las fronteras de Israel. Y de manera inevitable, la atención se vuelve hacia las naciones y hacia lo que será decidido más adelante. Joel amplía la visión profética y deja claro que el juicio de Dios no se limita al pueblo de Judá. Ahora,
El enfoque se dirige a las naciones. Dios anuncia que reunirá a los pueblos en un escenario decisivo, un momento en el que la historia y la justicia se encuentran. El llamado Valle de la Decisión simboliza ese punto donde ya no hay neutralidad. El Día del Señor adquiere una dimensión global, recordando que ninguna nación vive fuera del alcance divino. El juicio anunciado está directamente relacionado con la forma en que las naciones trataron a Israel. La violencia, el abuso y el desprecio no fueron ignorados. Joel enseña que el tiempo no borra la responsabilidad. El juicio de Dios demuestra que toda acción deja huella, incluso cuando parece haber quedado impune. En la vida real, esto nos recuerda que construir éxito sobre la injusticia siempre genera una deuda invisible. Joel utiliza la imagen de la cosecha para explicar este juicio. Las naciones recogerán exactamente lo que sembraron. No es una metáfora complicada, es una ley espiritual sencilla. El arrepentimiento aquí deja de ser solo individual y se vuelve colectivo. Sistemas, culturas y decisiones históricas también son evaluados. Esto provoca una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué tipo de valores estamos sembrando como sociedad? Aún en este contexto de juicio, Joel no elimina la posibilidad de restauración. El propósito del juicio de Dios no es la destrucción sin sentido, sino la corrección y el restablecimiento del orden. Dios juzga para enderezar lo que fue torcido. Es como una poda severa que permite que la planta vuelva a dar fruto. La justicia divina no es caótica, es precisa. El día del Señor aparece aquí como un gran nivelador. El poder, la riqueza y la influencia pierden su valor frente a la verdad. Ninguna nación es demasiado fuerte para escapar, ni demasiado pequeña para ser ignorada. Joel enseña humildad a escala global. En términos prácticos, esto nos recuerda que los principios siempre deben estar por encima de las conveniencias, tanto en la vida personal como en las decisiones colectivas. Con esta visión, Joel comienza a preparar el cierre de su mensaje. El juicio de las naciones no es el final de la historia, sino la limpieza del escenario. El juicio de Dios remueve lo que oprime para que la paz pueda ser establecida. Algo nuevo está a punto de surgir, algo marcado por seguridad y presencia divina. Después de la decisión, viene la promesa. Joel cierra su mensaje con una imagen que contrasta fuertemente con el caos inicial. Donde antes había devastación, ahora surge seguridad. Dios promete habitar en medio de su pueblo, no como un visitante ocasional, sino como una presencia constante. El juicio de Dios ya cumplió su propósito correctivo, y ahora el enfoque se desplaza hacia la comunión. El día del Señor deja de ser solo un día de temor y pasa a ser un marco de redención. La historia avanza hacia la estabilidad. La restauración final no es solo territorial, es existencial. Joel describe a un pueblo que ya no vive avergonzado ni inseguro. La identidad es reafirmada. Dios no solo restaura lo que fue perdido, sino que redefine la relación con Él. El arrepentimiento abrió el camino, y ahora la restauración se manifiesta como permanencia. Es como alguien que, después de años de inestabilidad, finalmente encuentra un hogar donde puede descansar. Un elemento central aquí es la justicia equilibrada. Joel deja claro que el juicio de Dios no contradice la bondad divina, la sostiene. La eliminación de la opresión permite que la vida florezca. La seguridad prometida no nace de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios. Esto cambia completamente la forma de mirar el futuro. No es suerte, es alineamiento. Joel también apunta a bendiciones que trascienden generaciones. La restauración no se limita al presente inmediato. Hay continuidad
un legado espiritual que está siendo construido. El derramamiento del Espíritu, anunciado anteriormente, ahora encuentra a un pueblo preparado para caminar en fidelidad. La promesa no es solo sobrevivir, sino vivir con propósito, claridad y dirección. En la vida práctica, esta visión final nos enseña que las decisiones espirituales moldean destinos duraderos. Arrepentirse, alinear valores y perseverar produce frutos que permanecen. El día del Señor, que antes provocaba temor, ahora inspira reverencia. La presencia de Dios se convierte en fuente de paz, no de ansiedad. Es el tipo de estabilidad que no depende de circunstancias externas. Y así, Joel concluye su profecía dejando una sensación de continuidad. Nada termina abruptamente, todo apunta a algo mayor. La restauración final no es el fin del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir con Dios en el centro. El juicio de Dios cumplió su función, el corazón fue transformado y ahora la historia permanece abierta, lista para ser aplicada, interpretada y vivida por quienes deciden escuchar. Discernir los tiempos es una de las responsabilidades espirituales más ignoradas y al mismo tiempo más urgentes. A lo largo del mensaje de Joel, queda claro que Dios no habla solo para informar, sino para despertar. Los acontecimientos no ocurren en el vacío, están insertos en un contexto espiritual más amplio. Cuando una persona pierde la capacidad de discernir, comienza a reaccionar a la vida en lugar de interpretarla. La fe madura no se limita a creer, aprende a leer el momento en el que vive. Joel no presenta los signos como enigmas inaccesibles, sino como señales comprensibles para quienes están atentos. El problema nunca fue la falta de información, sino la falta de sensibilidad espiritual. Discernir los tiempos exige silencio interior, humildad y disposición a escuchar. En una cultura saturada de ruido, opiniones y urgencias, esta capacidad se debilita fácilmente. Por eso, la vigilancia espiritual no es paranoia, es sabiduría. Ignorar las señales no las elimina, solo aumenta el impacto cuando llegan las consecuencias. Joel confronta a un pueblo que veía los eventos, pero no los interpretaba. Hoy ocurre algo similar. Crisis, tensiones y colapsos son observados, pero raramente comprendidos en profundidad. Discernir los tiempos implica preguntarse no solo qué está pasando, sino qué está siendo revelado. La fe que no discierne se vuelve reactiva y frágil. Esta vigilancia espiritual no se expresa en miedo constante, sino en conciencia activa. Joel no llama al pánico, llama al alineamiento. Discernir es aprender a pausar antes de decidir, a observar antes de responder y a buscar entendimiento antes de emitir juicio. Es una postura interior que transforma la manera de consumir información, relacionarse con el mundo y tomar decisiones. La sabiduría comienza cuando el impulso deja de gobernar. En la práctica diaria, discernir los tiempos se manifiesta en elecciones sencillas pero consistentes. Elegir mejor lo que se consume, filtrar voces, evaluar narrativas y resistir reacciones automáticas. La madurez espiritual no huye de la realidad, pero tampoco la absorbe sin reflexión. Joel enseña que la vigilancia es una forma de obediencia silenciosa. No todo exige una respuesta inmediata, muchas cosas exigen comprensión primero. Discernir los tiempos es, en esencia, reconocer que cada generación vive dentro de un momento decisivo. No todos los tiempos son iguales, ni todas las decisiones tienen el mismo peso. Joel invita a su pueblo y a nosotros a vivir con los ojos abiertos y el corazón alineado. Cuando el discernimiento guía la vida, la fe deja de ser defensiva y se vuelve firme. Es ahí donde comienza la verdadera preparación espiritual. El mensaje de Joel deja algo esencialmente claro. La soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad humana.
Aunque Dios gobierna la historia, Él no actúa de forma automática ni mecánica sobre las personas. El valle de la decisión existe porque la elección existe. Dios convoca, advierte y revela, pero no sustituye la respuesta humana. La fe madura entiende que confiar en Dios no significa abandonar la responsabilidad, sino asumirla con mayor conciencia y temor reverente. Joel presenta un juicio que no es arbitrario ni repentino, sino profundamente ligado a las decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Las naciones no son evaluadas por su discurso, sino por su conducta. Violencia, opresión y desprecio dejaron huellas que no se borraron con los años. Esto confronta una idea peligrosa: creer que el tiempo cancela la responsabilidad. En la lógica bíblica, lo que se tolera se elige, y lo que se elige se cultiva. El valle de la decisión representa el punto donde la neutralidad deja de existir. No elegir también es una elección, y muchas veces es la más cómoda. Joel expone que llega un momento en que la indefinición se convierte en complicidad. Cuando la verdad es revelada, la pasividad ya no es inocente. La elección no solo define acciones, define alineamiento espiritual. Y el alineamiento, inevitablemente, define dirección y destino. En la vida cotidiana, esta verdad se manifiesta de manera silenciosa pero constante. Cada persona elige qué voces escucha, qué valores prioriza y qué prácticas normaliza. Dios no fuerza la transformación, Él la confronta. La gracia abre la puerta, pero no obliga a cruzarla. Joel nos recuerda que el juicio nunca llega sin advertencia y que la advertencia siempre presupone la posibilidad real de cambio. Comprender el papel de la elección humana protege de dos extremos peligrosos: el fatalismo espiritual y la autosuficiencia. No todo está predeterminado, pero tampoco todo depende del esfuerzo humano. La fe equilibrada camina entre confianza y obediencia. Elegir bien no significa controlar el futuro, sino responder correctamente a la luz que ya fue recibida. Dios guía, pero el ser humano camina. Joel invita al oyente a reconocer el peso espiritual de cada decisión, incluso de las más pequeñas. Nada es irrelevante cuando se trata de alineamiento. La historia bíblica avanza porque alguien decide obedecer, arrepentirse o corregir el rumbo. Cuando una persona asume su capacidad de elegir con sabiduría, deja de ser espectadora de la fe y se convierte en colaboradora activa del propósito divino. Joel no escribe para satisfacer la curiosidad espiritual, sino para provocar preparación. A lo largo de su mensaje queda claro que Dios no busca un pueblo lleno de información, sino un pueblo formado. Saber lo que Dios hace no es lo mismo que estar listo para responder a ello. La información sin preparación genera espectadores. La formación genera participantes. Joel confronta una fe que escucha, pero no se alinea. El problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de transformación. El pueblo conocía las palabras, pero no había ajustado la vida. Joel muestra que la verdadera preparación comienza cuando la verdad desciende del entendimiento al carácter. Una fe no formada reacciona con miedo o orgullo. Una fe preparada responde con estabilidad. Dios no prepara a su pueblo para entender eventos, sino para atravesarlos con firmeza. Ser un pueblo preparado implica disciplina espiritual constante, no reacciones esporádicas. Joel llama al ayuno, a la reflexión y al arrepentimiento colectivo porque la preparación no ocurre en momentos aislados, sino en procesos sostenidos. La espiritualidad ocasional no resiste tiempos de presión. La formación verdadera ocurre cuando las prácticas diarias alinean el corazón con los valores del reino. En términos prácticos, preparación significa aprender a vivir con discernimiento antes de que llegue la crisis.
Un pueblo preparado no espera el colapso para buscar dirección. Joel enseña que Dios advierte con anticipación porque espera respuesta anticipada. Prepararse es ajustar hábitos, revisar prioridades y fortalecer convicciones mientras aún hay margen para hacerlo. La formación espiritual siempre precede a la manifestación del propósito. Un pueblo solo informado puede repetir conceptos, pero fácilmente se desestabiliza cuando la realidad contradice sus expectativas. Un pueblo preparado, en cambio, permanece firme aún cuando el escenario cambia. Joel expone que la preparación espiritual crea raíces profundas. Estas raíces no evitan la tormenta, pero impiden que la fe sea arrancada. La estabilidad no nace de entenderlo todo, sino de estar alineado con lo esencial. La formación que Joel propone no es elitista ni intelectual, es accesible y transformadora. Está centrada en obediencia, humildad y coherencia. Dios no busca perfección inmediata, busca disposición constante. Un pueblo preparado no vive en ansiedad frente al futuro, porque sabe en quién ha confiado. Cuando la fe es formada, la esperanza deja de ser frágil y se convierte en una postura firme ante cualquier escenario. En el mensaje de Joel, el juicio de Dios no aparece como un estallido de ira incontrolable, sino como una advertencia cargada de misericordia. Antes de que la destrucción sea definitiva, Dios habla. Antes del colapso total, hay señal, llamado y oportunidad de respuesta. Esto revela algo fundamental sobre el carácter divino. Dios juzga porque se importa. El silencio absoluto sería indiferencia, pero la advertencia es una forma de cuidado. Joel deja claro que el juicio no surge de la impaciencia de Dios, sino de su fidelidad a la justicia. Cuando el mal se normaliza y la opresión se perpetúa, intervenir se vuelve un acto de amor hacia los vulnerables. El juicio de Dios expone lo que fue ocultado y confronta lo que fue tolerado, no para humillar, sino para detener una trayectoria destructiva antes de que sea irreversible. Esta perspectiva cambia profundamente la forma de entender el juicio. No se trata solo de castigo, sino de corrección. Como un padre que disciplina para evitar un daño mayor, Dios actúa para redirigir. Joel muestra que cuando Dios revela el juicio, todavía hay margen para arrepentimiento. El anuncio del juicio es, en sí mismo, una puerta abierta al cambio. En la vida práctica esta verdad ofrece claridad y consuelo. Muchas veces, las crisis funcionan como alarmas espirituales. No aparecen para destruirnos, sino para despertarnos. El juicio preventivo se manifiesta cuando algo se quiebra antes de colapsar por completo. Joel enseña que escuchar estas advertencias tempranas puede evitar consecuencias más profundas. Ignorarlas, en cambio, endurece el corazón. El juicio de Dios también revela que el tiempo de gracia no es infinito, pero sí suficiente. Dios no apresura la sentencia, pero tampoco la cancela indefinidamente. Hay un momento en que la corrección debe ocurrir para preservar la vida. Esta tensión entre paciencia y justicia revela la seriedad del amor divino. La misericordia no niega la verdad, la revela a tiempo. Comprender el juicio como misericordia preventiva transforma la respuesta humana. En lugar de huir, la persona madura aprende a escuchar. En lugar de justificar, aprende a ajustar. Joel invita a ver el juicio no como el fin de la esperanza, sino como el último llamado antes de la restauración. Cuando el juicio es entendido correctamente, deja de producir terror y comienza a producir alineamiento. Joel no dirige la mirada del pueblo únicamente al pasado ni lo encierra en el presente. La proyecta hacia el futuro. Su mensaje deja claro que la historia aún está en movimiento y que Dios todavía no ha dicho la última palabra.
Vivir a la luz de lo que será revelado significa reconocer que nuestras decisiones actuales están conectadas con realidades futuras. La fe bíblica no se limita a sobrevivir el presente, se prepara para lo que viene. Esta perspectiva transforma la manera en que se enfrentan las dificultades. Cuando una persona vive solo para el ahora, cada crisis parece definitiva. Pero cuando se vive con conciencia del futuro de Dios, las pruebas adquieren contexto. Joel enseña que lo que hoy parece confuso puede mañana revelarse como preparación. La esperanza madura no niega el dolor, pero tampoco lo absolutiza. Vivir con esta visión futura exige una fe activa, no pasiva. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de alinear la vida con lo que Dios está revelando progresivamente. Joel muestra que Dios revela por etapas porque forma por procesos. Cada paso de obediencia prepara el corazón para comprender el siguiente. La revelación futura exige fidelidad presente. En términos prácticos, vivir a la luz de lo que será revelado implica ordenar prioridades hoy. Decisiones pequeñas adquieren peso eterno cuando se entienden dentro de una historia mayor. Joel confronta una fe improvisada y llama a una fe intencional. La manera en que una persona ama, habla, decide y persevera, hoy refleja en qué futuro cree. Esta visión también protege contra la ansiedad y la desesperación. Saber que Dios aún revelará lo que hoy no se comprende trae descanso interior. Joel presenta un Dios que no abandona su obra a medio camino. Lo que Él comienza, lo completa. Vivir con esta certeza libera del impulso de controlar todo y permite caminar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Al final, vivir hoy a la luz de lo que será revelado es un acto de fe profunda. Es elegir coherencia cuando la respuesta aún no es visible. Joel invita al pueblo a caminar con esperanza activa, sabiendo que cada decisión alineada prepara el terreno para la promesa. Cuando la vida se vive desde esta perspectiva, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una confirmación de la fidelidad de Dios. El mensaje de Joel introduce una verdad que atraviesa toda la Escritura. Ninguna decisión espiritual se limita a una sola vida. El profeta habla a un pueblo que existe dentro de una historia mayor, donde el pasado influye en el presente y el presente moldea el futuro. Dios no se relaciona con generaciones como episodios aislados, sino como eslabones de una misma cadena. Comprender esto cambia completamente la forma de vivir la fe. Cada elección diaria se convierte en una semilla que germinará más allá del momento actual. Joel deja claro que el juicio y la restauración afectan no solo a quienes escuchan el mensaje, sino también a quienes aún no han nacido. Esto revela que la espiritualidad nunca es totalmente privada. Lo que una generación tolera, la siguiente normaliza. La indiferencia espiritual no muere con quien la practica, se hereda. Por eso, Joel confronta al pueblo con una responsabilidad que va más allá del alivio inmediato. Vivir de forma que el futuro no cargue con las consecuencias del presente. En la narrativa bíblica, Dios actúa con paciencia porque su propósito es duradero. Él permite que las decisiones humanas construyan patrones que atraviesan generaciones. Cuando una generación elige arrepentimiento, interrumpe ciclos de destrucción. Cuando elige orgullo o pasividad, los profundiza. Joel enseña que el legado no es accidental, sino el resultado acumulado de elecciones repetidas. El futuro siempre nace de lo que hoy se permite o se corrige. Esta perspectiva obliga a una evaluación honesta de la vida cotidiana. ¿Qué valores están siendo transmitidos? ¿Qué hábitos están siendo reforzados? Joel invita a pensar más allá del éxito personal o del bienestar momentáneo. La restauración que Dios propone no es solo sanar una crisis puntual, sino reordenar el rumbo de una historia completa.
La verdadera responsabilidad espiritual no pregunta solo «¿esto me beneficia?», sino «¿qué impacto tendrá después de mí?». A pesar del peso de esta responsabilidad, Joel también comunica esperanza. Nadie puede cambiar el pasado, pero todos pueden influir en el futuro. Dios permite que una generación marque un punto de inflexión a través de decisiones conscientes. El arrepentimiento colectivo no solo restaura el presente, sino que reposiciona el mañana. Una elección correcta, hecha a tiempo, puede aliviar generaciones enteras de cargas innecesarias. Así, Joel enseña que vivir con fe es vivir con conciencia histórica. Cada acto de obediencia tiene un eco que se extiende más allá de lo visible. Cuando esta verdad es comprendida, la fe deja de ser superficial y se vuelve intencional. El legado comienza cuando alguien decide alinearse con Dios, incluso sin ver los resultados. La fidelidad de hoy se convierte en la estabilidad de mañana. El mensaje de Joel se mueve constantemente en una tensión difícil de sostener: juicio y esperanza coexistiendo al mismo tiempo. Esta no es una esperanza superficial ni emocional, sino una esperanza activa, consciente de la realidad. Joel no suaviza la gravedad de lo que viene, pero tampoco deja al pueblo sin horizonte. La verdadera esperanza bíblica no nace de la negación del peligro, sino de la certeza de que Dios sigue presente en medio de él. Esperar en este contexto no es huir, sino permanecer firmes. La esperanza activa que Joel presenta exige una fe que piensa, discierne y actúa. No es pasiva ni automática. El profeta muestra que Dios sigue hablando precisamente porque aún hay algo que puede ser preservado. Donde no hay esperanza, no hay advertencia. La tensión profética existe porque el futuro todavía está abierto a la respuesta humana. La esperanza surge no porque todo esté bien, sino porque aún hay tiempo para alinearse. Joel conecta esta esperanza con acciones concretas: arrepentimiento, ayuno, oración y cambio de postura. La esperanza bíblica siempre involucra participación. No se trata de esperar que Dios lo haga todo mientras la vida permanece igual. Dios promete restaurar, pero llama al pueblo a moverse hacia Él. La esperanza activa transforma la expectativa en obediencia. Es una fe que se demuestra con pasos, no solo con palabras. En la vida cotidiana, esta esperanza se manifiesta como perseverancia consciente. No elimina el dolor ni las preguntas, pero impide que la desesperación gobierne. Joel enseña que, aún en escenarios de tensión, Dios sigue siendo refugio para quienes lo buscan. La esperanza activa permite enfrentar la realidad sin cinismo y sin ingenuidad. Es una postura interior que sostiene al corazón cuando las circunstancias tiemblan. Esta forma de esperanza también redefine la manera de mirar el futuro. En lugar de ansiedad constante, produce reverencia. En lugar de parálisis, produce preparación. Joel muestra que la esperanza madura no se alimenta de predicciones, sino de alineamiento. Vivir con esperanza activa es elegir coherencia hoy, confiando en que Dios revelará lo que aún no se comprende. La paz nace de saber que la historia no está fuera de control. Al final, Joel revela que la esperanza activa es una forma de fidelidad. Es permanecer firme cuando la respuesta aún no es visible. Es caminar sin huir, creer sin negar, obedecer sin garantías inmediatas. Quienes viven así no se dejan dominar por el miedo ni por la confusión. Viven atentos, alineados y confiados en que Dios continúa escribiendo la historia. La tensión profética no destruye la esperanza, la purifica. La historia del profeta Joel nos deja una verdad poderosa. Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando el pecado, la desobediencia o las crisis parecen haberlo destruido todo. A lo largo de su mensaje,
Joel nos recuerda que el juicio no es el objetivo final de Dios, sino un llamado al arrepentimiento sincero, a un corazón quebrantado y a una relación restaurada con Él. Dios promete devolver los años que fueron consumidos, sanar la tierra, restaurar la esperanza y derramar su espíritu sobre toda carne. Estas promesas no pertenecen solo al pasado, siguen vivas hoy para todos aquellos que deciden volver al Señor con humildad, fe y obediencia. Joel nos muestra que ningún error es demasiado grande, ninguna pérdida es definitiva y ninguna situación está fuera del alcance de la gracia de Dios. El día del Señor no debe verse solo como un día de temor, sino como una oportunidad de transformación, renovación y salvación. Es una invitación a confiar en un Dios que restaura, que cumple sus promesas y que camina con su pueblo incluso en los momentos más oscuros. Ahora te toca a ti. Reflexiona sobre tu propia vida. Hay áreas que necesitan ser restauradas. Hay decisiones que requieren un regreso sincero a Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este contenido con alguien que necesite recordar que Dios sigue siendo fiel y que la restauración aún es posible. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la palabra. Que el mensaje de Joel te inspire a vivir con un corazón arrepentido, lleno de fe y con la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete.